Bueno, vamos a arrancar. Buenas noches con todos. Modelos de procesos. Fisher en el 2004 propone un modelo de procesos, un modelamiento inicial para modelar los procesos y darles no solamente lineamientos en varios sentidos. Entonces, él propone un itinerario para pasar de una organización estructurada verticalmente a una estructura con una estructura horizontal, combinando 5 niveles de cambio con 5 estados de madurez de procesos. Los modelos de procesos se fijan en distintos aspectos que deberían tener en cuenta para que la gestión por procesos sea un sistema integral. El modelo de procesos de Fisher, en el que destacan las palancas de cambio, estrategia de control, procesos, personas y tecnologías y una escala con los 5 niveles de madurez, se muestra de la siguiente manera. En niveles, el nivel tácticamente integrada. La organización es puramente funcional. Se pueden detectar en ella proyectos aislados y limitados en cuanto a su alcance la mejora de procesos. El nivel orientado a procesos es cuando se produce y detecta en la organización el cambio de paradigma que se refleja en todas las palancas en nivel de empresa optimizada. La cultura de procesos ha calado en a lo largo y ancho de la organización. En nivel estratégicamente integrada, la cultura de procesos se extiende de las empresas en la que tiene la cadena de suministros, aliados y socios comerciales. Entonces propone por 5 niveles, cinco, eh, igualmente 5 palancas de cambio. En los niveles táctica, orientada a procesos, optimizada, estratégicamente integrada, estrategias, control, autoridad, procesos, proyectos aislados, personas, equipos interfuncionales, tecnología, sistemas de ERP, sistemas de MRP, y se utilizan soluciones para mejorar los procesos en todos estos niveles. Calidad y cumplimiento de satisfacción de los requisitos inherentes. Vamos a ahora tener un panorama global de la norma ISO 9001-2015 y de los principios que se basa de gestión de la calidad para entrar al control de la calidad y al control estadístico de la calidad, que esa va a ser la temática de las siguientes clases. Las descripciones incluyen esta norma se basa en principios de gestión de la calidad descritos en la norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de un principio, una base racional, por lo que el principio es importante que la organización. ¿Qué significa la calidad del producto? ¿Qué tiene que tener un producto para tener calidad? Tiene que tener todas estas características. Portabilidad, adaptaciones, facilidad de instalación, intercambiabilidad, funcionalidad. Debe ser funcional, tiene que tener múltiples funciones, rendimiento, comportamiento integral, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad y mantenibilidad. La mejora continua de Deming, el tema de la calidad, ha tenido varios movimientos. Deming ha sido uno de los promotores y los más importantes autores en el tema de la calidad y en el control estadístico de la calidad. La mejora se puede definir como el proceso planificado, organizado y sistemático de cambio, continuado e incremental. Este ciclo de Deming, PDCA, se fundamenta en 4 fases de estudio de la situación actual, adquisición de los siguientes datos para proponer las sugerencias de mejora, ajustar e implantar las propuestas seleccionadas, comprobar si las
propuestas planteadas está dando los resultados esperados. Implementar y estandarizar propuestas con las necesarias para que la mejora pueda ser denominada continua, debe ser extendida a lo largo de toda la empresa y realizada por todos los miembros de la organización. Estas actividades forman parte del día a día de la organización y deben ser voluntarias. Finalmente, la decisión de dicho debe ser proceso sostenible y enfocado hacia la mejora de algún concreto, la mejora continua también en case. El ciclo que debemos seguir para la mejora de la calidad, el PHBA o PDCA también lo conocen. Planear, establecer los objetivos y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la empresa. Hacer, implementar procesos, realizar el seguimiento y medición de los procesos respecto a las políticas de objetivos y requisitos del producto e informar. Tomar acciones de mejora continua del desempeño. Entonces, la norma ISO 9001-2015 basa bastante en esta temática de planificar, hacer, evaluar liderazgo, la mejora, o sea, le amplían un poco el PHBA con estas interacciones de apoyo, de liderazgo, de evaluación del desempeño y de mejora continua. También se implementa el control y la mejora de procesos con estas acciones donde nosotros debemos dedicarnos a la mejora del producto, a controlar de manera estadística según estándares, a implementar el control, la sostenibilidad, la capacitación continua a los empleados. Todas esas fases son importantes para el control. Entonces, fases de control y mejora continua. Sensibilización. Es la que se prepara la situación de cambio favorable hacia el nuevo paradigma de organización por procesos. Identificación del proceso que se debería mejorar a la vista estrategia de la organización. Planificación, en la que se concreta cuál es el proyecto de mejora seleccionado. Análisis, en la que se recopila, sistematiza, evalúa y documenta ineficiencias del proceso elegido, sus causas posibles, que se concretan en una lista de requisitos para mejorar priorizados. Diseño, transformar los requisitos de mejora del proceso en unas especificaciones de un nuevo proceso. Implantación, en la que se impone un punto de solución diseñada que conforme el proceso mejorando e innovando. Control, en la que se mide el desempeño del proceso mejorado, controlando y actuando ante cualquier signo de deterioro. Bueno, la parte de investigación de problemas de la calidad, justo con el diagrama Ishikawa, esa parte ya hemos trabajado, ya les he explicado cómo funciona. La teoría también del 80-20, que es justamente para controlar el proceso con el 80% y el 20%, que estaba la teoría de Pareto. También hemos visto las anteriores clases y tienen algunas tareas con respecto a esto y al diagrama causa-efecto. Entonces, con esa introducción, lo que debemos buscar es el control estadístico de la calidad. Y bueno, también el ISO 9001-2015. Y adentrarnos en esta parte. Para entrar al control estadístico de la calidad, tenemos gráficas de control y tenemos que controlar procesos. Primero hay diagramas de control por variables, por atributos, y hay que controlar el proceso específicamente. Entonces, la primera carta de control
va a ser la carta de control P. Bueno, esta parte igual es pues la primera carta de control es la gráfica P. Después aprenderemos las gráficas X de variables por atributo, de variables de control por estadístico por diferentes variables. Ya. La gráfica P dice que es mediciones por atributo. La medición por atributo significa tomar muestras y tomar una sola decisión. El artículo es bueno o malo. ¿Cómo se trata la decisión? Si uno utiliza estadística simple para crear la gráfica P y un límite de control, se pueden trazar estos límites siempre y cuando la gráfica P y luego representar la fracción de defectos de cada una de las muestras probadas. Se supone que el proceso funciona de manera correcta cuando las muestras que se toman periódicamente durante el día permanecen entre los límites de control. Entonces, el cálculo para hacer los controles por proceso, tenemos aquí las fórmulas que se van a aplicar. Como hay estándares de control de calidad, se trabaja con un límite de control superior, con un límite de control inferior, con una media estadística y con una varianza que sería los controles por arriba por arriba del límite de la media y debajo de la media. Entonces, todo en base a estándares. Se trabaja con una Z de muestral o desviación estándar que depende del porcentaje de confianza. Para calcular la media buscamos el número total de defectos de las muestras y el número dividido para el número de muestras por el tamaño de la muestra. Con esta media se calcula la desviación estándar y en base a la media mismo van los límites de control superior y los límites de control inferior. Se puede ver los distintos comportamientos de las gráficas de control estadístico de la calidad. Todo es en base a la línea central y en base a los límites de control superior o inferior. Si se pasa como en este lado, por ahí es donde hay causas asignables o problemas que debemos corregir. Si se pasa por debajo, igual, o sea, aunque si el límite de control inferior cuando se calcula es menor a 0, se asume como 0. Estas son las causas asignables, o sea, cuando está fuera de los estándares de calidad. Y estos son los diferentes comportamientos de los productos en un control de procesos. Entonces, el cálculo es así. Este es un ejercicio ejemplo. Justamente 10 muestras totales. Un número inspeccionado, 300 unidades. Un número de formas de llenar, este serían los errores. La fracción por defectuosa. Bueno, esto es un cálculo simplemente de 10 para 300, de 8 para 300, de 9 para 300. O sea, es la fracción de defectos sobre el total. ¿Sí? Sobre el total. Y esto es lo que está calculado y esto es lo que está dibujado aquí. ¿Ya? En este estudio de caso, este es el límite superior de control y este va a ser el límite inferior de control, el 0. ¿Cómo lo calcularon? Justamente se puede elaborar una gráfica de control. Primero que debe calcular la fracción general de defectos. Todo está atrás de esta, constituye una línea central de gráfico de control. Número de defectos de las muestras, 91. Ese es el dato que tenemos. Justamente aquí sumas todas los incorrectos. Dividido para 3000, que sería, aquí hay 10 muestras, hay 300, 10 por 300 sale 3000. Entonces ahí tenemos la media, la desviación estándar, aplicando la fórmula,
Y ahí tenemos también según la fórmula el límite de control superior y el límite de control inferior. Aplicamos con una Z3, ya que el 99.7% de confianza va a ser el límite. Vamos a trabajar también con los de las gráficas C y la próxima clase sería trabajar con las gráficas X y R y un poco más de la ISO 9001-2015. Entonces, control de procesos por mediciones por atributo. En el caso de la gráfica P, el producto era bueno o malo. En ocasiones el producto de servicio tiene más de un defecto. Por ejemplo, en una tabla vendida, un establecimiento venía de materiales para con la construcción. Puede tener muchos nudos y según el grado de calidad puede ser o no ser defectuosa. La gráfica C es adecuada para supervisar la cantidad de defectos por unidad. La distribución implícita o fundamental de la gráfica C de Poisson, basada en el supuesto de que la unidad ocurren defectos al azar. Si C es la cantidad de defectos de una unidad de partículas, entonces C es el número de promedio de defectos por unidad y la desviación estándar es raíz de C. Para fines de nuestra gráfica de control se aplica la aproximación normal de distribución de Poisson y se elabora la gráfica de los siguientes límites de control. C va a ser el número de defectos por unidad. La desviación estándar esta vez va a ser la raíz de C. El límite superior va a ser igual a la media más ZSC y el límite inferior la media menos C si es menor a 0. Igualmente tenemos ese tema. Entonces aquí está un ejemplo que la distribución de Poisson donde la varianza es igual a la media es la base de las gráficas de control, como es el número de promedio de defectos por unidad. La desviación estándar es igual a la raíz de C para calcular. Vamos a trabajar con el 99.73% y ahí tenemos 3 raíz de C. Entonces aquí vamos a trabajar ya con el libro que estamos trabajando sobre control estadístico de la calidad. Estadístico de la calidad lo van a encontrar en el libro de Administración de Operaciones de Richard Chase. Incluso con él vamos a trabajar para enviarles de así mismo las tareas que serían en cuanto a los ejercicios
control de procesos. Aquí hay ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, entonces podemos trabajar de diferentes formas. El control de procesos se ocupa de vigilar la calidad mientras se produce un producto o servicio. Los objetivos habituales de los planes de control de procesos son proporcionar información oportuna sobre el cumplimiento de los artículos producidos. Este momento, las especificaciones de diseño y detectar los cambios en proceso que indiquen que es probable que los productos futuros no cumplan con las especificaciones. El control estadístico de procesos comprende probar una muestra aleatoria de la producción una muestra aleatoria de la producción de un proceso para determinar si produce artículos dentro del rango seleccionado. Todos los ejemplos de este momento se basan en características o variables mensurables, como el diámetro del peso de una pieza, los atributos de las características de calidad que se clasifican conforme a su cumplimiento o incumplimiento de las especificaciones. Los productos o servicios pueden observar si son buenos o malos, con un funcionamiento bueno o deficiente. Por ejemplo, una podadora de césped funciona o no, alcanza un cierto nivel de torque y caballos de fuerza o no lo hace. Este tipo de medición se conoce como muestreo por atributo. Por otra parte, el torque y los caballos de fuerza en una podadora se pueden medir como una cantidad de desviación estándar de lo establecido. Este tipo de medición se conoce como muestreo por variables. La sección siguiente describe algunos enfoques de estándar para controlar los procesos. Primero, el enfoque por atributos y luego medir las variables de ambas técnicas que recurren a la elaboración de gráficas de control. Muestra ejemplos de las gráficas de control de procesos con mediciones por atributo, las gráficas P. La medición de control por atributos indica tomar muestras en una sola edición. El artículo es bueno o no. Lo es, como se trata de una decisión sí o no. La gráfica P estadística simplemente límites de control superior y un límite de control inferior. Y estos límites de control en la gráfica luego se representan en la fracción de defectos. Entonces, justamente aquí tenemos una línea central y el comportamiento que les mostraba antes. Igualmente, como les decía, o sea, las causas asignables o un punto fuera de los estándares son los problemas que pueden indicar que un proceso está mal llevado y que tenemos que hacer correcciones o acciones correctivas para mejorar. Igualmente, asimismo, aquí presentan, estas son las fórmulas que les comentaba. Entonces, todo se basa en la media del proceso. A partir de la media puede haber un límite superior, un límite inferior. Y esos límites tienen que ver también con la desviación estándar. Si el número de veces que se repite o se desvía de la fracción como es del estándar o de la media, eso es lo que medimos el control aquí, justamente. Trabajamos con con estas variables en Z, o sea, si es que tenemos un 99.7% de confianza, o sea, queremos evitar menos errores, trabajamos con 3. Si queremos trabajar con dar un poco menor de confianza y trabajar con un rango más corto, trabajamos con Z igual 258. Tamaño de la muestra debe ser lo bastante grande para permitir el conteo por atributo. Por ejemplo, si una máquina produce un 1% de efectos, una muestra de 5 unidades pocas veces captura el proceso. Una regla básica de la gráfica P es que la muestra tenga el tamaño suficiente para esperar el control por atributo de la muestra. Si el índice aproximado es 1%, el tamaño de la muestra sería 200 unidades. Y así tenemos el ejercicio que les explicaría otra vez. Este sería el ejemplo. Se podría decir una compañía de seguros quiere diseñar una gráfica de control, verificar las formas de cobro de seguro que se llenan de manera correcta. Con estas gráficas de empresa quiere saber si son eficaces las mejoras en el diseño de los procesos. Para iniciar procesos se recopila información sobre las
Formatos de llenado de manera incorrecta durante los últimos 10 días. La compañía Seguros Diario procesó miles de estos formatos y de alto costo de inspeccionar solo se recopila una pequeña muestra representativa. Los datos de la muestra. Entonces aquí tenemos toda la cantidad inspeccionada, 300, la muestra del 1 al 10 y la cantidad de datos mal llenados o los errores. Igualmente así, este se divide para este y tenemos la fracción defectuosa. ¿Ya? Esta fracción defectuosa es lo que está dibujado en la línea. Para calcular, aplicamos las fórmulas que estaban presentes. 91, que es la suma de los errores, se divide para el número de muestras por el tamaño de muestra y tenemos la media. Con esta fórmula aplicada, tenemos el cálculo de la desviación estándar. El límite de control superior sería P más 3 veces que vamos a trabajar con Z3. Y tenemos el límite de control superior y el límite de control inferior, que es muy cercano a cero. Se grafica y se ve que en este caso no hay problemas porque nos mantenemos alrededor de la media. Entonces, también existen las gráficas C, que son mediciones por atributo, las gráficas C. En el caso de las gráficas P, era bueno o malo. En ocasiones el producto o servicio tiene más de un defecto. Por ejemplo, una tabla vendida en establecimiento o una venta de materiales para la construcción puede tener nudos y según este grado de calidad puede ser o no ser defectuosa. La gráfica C es adecuada para supervisar la cantidad de defectos por unidad. La distribución implícita o fundamental de la gráfica C de Poisson basada en el supuesto de una unidad por defectos al azar. Si C es la cantidad de efectos de una partícula, entonces C es el número de promedio de efectos por unidad de la desviación estándar. Para fines de nuestra gráfica de control se aplica la aproximación normal de la distribución de Poisson. Entonces aquí C el número de efectos por unidad. Asimismo nos basamos en la media, en la desviación estándar, límite de control superior, la media más la desviación estándar, límite de control inferior, la media menos la desviación estándar. Si es menor, se sume 0. Si igual se trabaja con Z igual a 3, 99.7% de confianza, Z igual a 258, 99.7% de confianza. Los propietarios de un establecimiento de materiales por construcción desean diseñar una gráfica de control para supervisar las tablas 2x4, llegan a proveedor sus tablas y esperan promedio de un 4 de 8 pies tablas. Diseña una gráfica de control que debe usar la persona con las tablas de desviación 3 sigmas. Entonces, este ejemplo es mucho más fácil que el de los gráficos de control por proceso. Aquí trabajamos con ya le calculativa así tan sencillo, o sea, te da ya que la media es 4 y la desviación estándar es 2. Le saca la ración, ¿cómo es la raíz de 4? Que es 2. Entonces el límite superior va a ser 4 más 3 más 2, que sería 10, y el límite inferior, como sale menor de 0, le asume 0. ¿Ya? Los ejercicios que vamos a trabajar serían los que, antes de trabajar las gráficas de X y R, preferible trabajar un poco más de ejemplos de las gráficas P y C. Y preferible más bien la otra clase trabajar con las otras cartas de control. Aquí está un resumen de fórmulas. Estas serían las primeras que vamos a trabajar. Hasta ahí, como quien dice. Aquí está otro ejercicio propuesto que nos puede servir. Todos los días se tomaban muestras de formatos llenos de comportamiento, en particular de la empresa, seguros, para revisar la calidad de ese departamento con el fin de establecer una tentativa de, se tomó muestras de 100 unidades durante 15 días con los siguientes datos.
Entonces aquí tenemos el tamaño de la muestra 100, muestras del 1 al 8, la cantidad de errores 4, 3, 5, 0, 2, 8, 1 en una muestra de 100. ¿Ya? Entonces, pero está hasta el 15, ¿no? Ya. Entonces, para calcular igualmente la fracción defectuosa, ¿qué es lo que hace? La cantidad de errores dividido para el tamaño de la muestra, o sea, 4 para 100. Y eso es lo que se calcula aquí en las, o lo que se grafica en este sentido. ¿Sí? O sea, el número de errores, pero 0.03, por ejemplo. Aquí. Debe ser 0.03 este, por ejemplo. 0.05. 0.05, aquí está. 0.002. Aquí está el 0.002. 0.08. Acá. 0.01. Acá. Esto es preocupante cuando está muy cerca de la, del estándar, del límite inferior. Estos puntos que están alrededor de la media son mejor. Ahí se ve que está trabajando bien el proceso. Entonces calculamos los 46 errores dividido para 15 por 100 porque son las 15 muestras hasta acá, 100. Entonces tenemos ahí la media del proceso. Y la desviación estándar con la fórmula y trabajamos límite de control superior con, vamos, en este caso se trabaja con 1.96. Que se va del valor de Z. El valor de Z es un estándar, ¿no? De acuerdo al ejercicio, eso siempre nos va a ser, ya está estandarizado bajo una tabla. En este caso, el límite inferior es con el signo negativo, eso se calcula parecido al superior, simplemente con el signo negativo. Si es menos de cero, se asume cero. Entonces, aquí está la gráfica, límite superior, límite inferior, y se dibujan las muestras. Entonces, como una conclusión aquí dice que de las 15 muestras, 2 se apartan del límite de control. Como estos límites se establecieron en 95%, cada uno o uno de cada 20, se diría que el proceso está fuera de control. Es necesario examinarlo para encontrar una causa de variación extensa. Tenemos en las gráficas C, voy a ver si es que hay otro ejercicio resuelto. Aquí están las gráficas P. Este sería el primero que tendrían como tarea, el ejercicio 3. ¿Cuál otro más está en las gráficas P? El ejercicio, también el ejercicio 8. El ejercicio 3, el ejercicio 8 y el ejercicio 10. También el 3, 8, 10 y 11. Ya con eso sería suficiente para arrancar con estos temas de control estadístico a la calidad. ¿Alguna pregunta, algún asunto que quieran conversar? ¿Quieren resolver alguno de los ejercicios antes de terminar la hora? Para que les quede menos.
No, bueno, no dice nada. Se paró. Magister, una consulta. Tal vez el libro es posible cargarlo en la plataforma también o lo descargamos. Utilizando este O libro los, o los, desde las anteriores clases, ¿no? Y ya, lo pueden descargar tranquilamente del Google porque solamente se pone administración de operaciones y de la producción de Richard Chase. También está en la plataforma, además de eso. Y creo que algún rato les mandé por el grupo, porque desde la primera clase estamos trabajando con este libro. ya, La muchas anterior gracias. semana también de este Ujú. mismo libro era los ejercicios de punto de equilibrio. Sí, Magister, gracias. Muy amable. Bueno, podemos de pronto, voy a ver si para el 3 y que le queden los demás para la tarea, para resolver el 3, ¿no? Entonces, primero se toman 10 muestras de 15 piezas cada una. Tenemos esta tabla de control y las muestras de las piezas defectuosas en la tabla siguiente. Tenemos aquí las muestras del 1 al 10.
El N es 15, estos son los errores. Elabora una gráfica P con 95%, o sea, 1.96 de desviación estándar, con base a los siguientes puntos del diagrama que puede comentar. Entonces hay que graficar todo completo la gráfica P. Aquí está la resolución. Entonces, primero, para ver los errores, la fracción defectuosa, como ven, aquí le vamos calculando, eh, dividiendo para los del número de errores para 15. Entonces, todo esto es así. Número de errores para 15, el 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 número de errores para 15. Aquí está el gráfico de todos estos datos. ¿Ya? Entonces, pues, calculamos la media, que sería, como son 15, y por 15, que es este de aquí, sería la división. Y la sumatoria de estos de acá sería 50. ¿Sí? Entonces, 50 dividido para 15 por 15 sería la media. Este es el resultado en cambio de la desviación estándar. El, sale que vamos calculando poco a poco más bien la desviación estándar para poder sacar después la raíz. O sea, primero hacemos el cálculo de la parte interna de la fórmula, luego sacamos la raíz y luego le multiplicamos por 3. Por 1.96, que sería la Z. El límite superior sería la suma de la P, la media, más de este valor. El límite inferior, con el mismo, pero en sentido negativo. Entonces, y cuando sale negativo se asume 0. ¿Ya? Esa sería básicamente la temática del control estadístico. La gráfica, este sería el ejercicio ejemplo. Esto vaya a dejar colgado en la plataforma y les quedaría como de ver los ejercicios de la gráfica C. Los otros 3 ejercicios. Listo. Si no hay más, si no hay consultas, entonces eso sería todo por hoy. Ya les dejo grabando la clase y la tarea para la próxima semana. Esta sí les va a pedir que la hagan para la próxima semana, no les voy a dejar acumulando como las otras porque necesitaría saber si es que están entendiendo los ejercicios, cómo los resuelven. Que tengan una buena noche. Gracias, Magista.